Decía, cuando usted tiene un compuesto o una molécula, necesariamente o en su mayoría va a tener una fórmula química establecida. Por ejemplo, un compuesto es el ácido sulfúrico, ¿no? El ácido sulfúrico tiene la fórmula H2SO4 que ya ven. El cloruro de sodio o la sal común, eso es un compuesto. Pero el aire como tal no tiene, no es una molécula. Entonces es una mezcla. Exactamente, ¿es una mezcla de qué tipo? Homogénea. Homogénea, exactamente, ¿no? Si usted gusta y si no me cree, ponga en Google, ¿no? Fórmula del aire. Lo que le va a salir es la fórmula en porcentajes, pero el aire no tiene una fórmula como tal, así como el agua es H2O, por ejemplo, ¿no? O si yo le digo, señor Muepas, ¿está por ahí? Yo le digo el petróleo, ¿qué viene haciendo para usted? Un compuesto, tal vez será una mezcla, una sustancia pura, un elemento. Señor o señorita Isa Chimbo, por favor, para usted la pregunta. Repítame la pregunta, Inge. El petróleo, ¿cómo lo clasifica usted? ¿Qué es? ¿Un elemento, un compuesto, una molécula, mezcla, sustancia pura? Un compuesto. Compuesto. Un compuesto podría ser, pero ¿es una molécula? Podría decirse que sí también porque Ya, si usted me dice que o sí, sea, el ¿cuál petróleo es la está fórmula? compuesto de moléculas. ¿Cuál es la fórmula entonces? Si usted me dice que sí, yo le digo, ¿cuál es la fórmula del petróleo? Dióxido de carbono. O sea, el petróleo es dióxido de carbono, seguro. No. Sí, entonces, mire, el rato que usted no tiene una fórmula, entonces ese compuesto seguramente sí, puede entrar en el rango de compuestos, pero es una mezcla, ¿no? Ya, entonces eso es lo que quiero que diferencie. Una mezcla de variedades de químicos, ahora dicho. Exactamente, ahí sí la mezcla, ¿cómo estará hecha? Pues ahí sí no sabemos, pero es una mezcla homogénea, ¿no? Entonces diferencia, ¿no? Ahora si yo le digo, yo le hablo del dióxido de carbono, por ejemplo. ¿Qué será eso? Esa también es una mezcla. ¿Será una mezcla? ¿Y de qué nomás está mezclado? Un compuesto, Compuesto. Eso sí es una Compuesto, ya. compuesta que tiene una fórmula molecular, la cual es CO2, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ya creo que vamos mejorando en esta situación. Voy a silenciarles porque hay un sonidito por ahí. Ya, listo entonces. Ahora, nosotros tenemos que distinguir, ahí creo que quedamos el día de ayer, no sé si era con ustedes o con los chicos de la noche, me confirman, pero estábamos hablando de algunas características como el punto de fusión y punto de ebullición, ¿verdad? Sí, Nos era eso. quedamos en los tres estados de la materia. En los estados de la materia. Ya. Sí. Sí, listo. Ahí estábamos, ¿no? Y vimos cómo se llamaban cada cambio con ustedes. Cuando cambiaba de estado sólido a gaseoso, de gas a líquido. Sí, sí se miró ayer. Sí vimos, ¿no es cierto? Ya. Sí. Entonces, yo les decía, mire, que usted tiene normalmente en la materia, usted va a tener propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son todas aquellas que usted las puede medir directamente, ¿no? Como son la masa, como serán la temperatura, como son el punto de fusión, punto de ebullición, etcétera, ¿no? Normalmente estas propiedades físicas usted las puede medir directamente, ¿no? Con algún tipo de aparato. Si yo le pido, ¿con qué usted mide la masa normalmente? ¿Qué aparato utiliza para medir la masa de cualquier sustancia? O peso, que nosotros decimos vulgarmente. ¿Una balanza? Sí, una balanza simple, ¿no es cierto? Ya. La temperatura con un termómetro, ¿no es cierto? El volumen, pues tenemos materiales, aparatos volumétricos para medir, ¿no? En este punto yo me detengo y les pregunto, ustedes tal vez muchos desde siempre han escuchado, ¿cuál es la diferencia entre hablar de masa y peso? Aquí en la química vamos a estar hablando mucho de masa y de peso. Normalmente se confunden estos dos términos, de hecho. Alguien que me diga la diferencia que aprendió. Masa creo que es como el tamaño, ¿no? ¿Ya?
Y peso, pues obviamente lo que pesa, por ejemplo, digamos, puede haber, digamos, un gran bulto de algodón así grandote, pero pesa, qué sé yo, menos de 1 libra. Ya, exactamente. Mire, gracias. Normalmente la masa es lo que dice el compañero, es la cantidad de materia que tenemos, ¿no? Toda la cantidad de materia que tengamos, ¿sí? El peso es la fuerza, en otras palabras, que ejerce eso, ¿no? Algo para, a veces queda un poco abstracto este término, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo que a mí alguna vez me explicaron también y es bastante bien. Mire, si usted aquí tiene hagamos cuenta, 1 tonelada, ¿no? De cualquier sustancia, o sea, 1 tonelada de hierro, digamos, ¿sí? Obviamente, ¿será que avanzamos a alzarlo nosotros? Imposible, ¿no? No le avanzamos a alzar. Porque la No, fuerza que ejerce ese pedazo de hierro, es bastante alto, ¿no? No hablemos de 1 tonelada, hablemos de unos 2 quintales nada más, ¿no? Que es como que para que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Entonces, eso es porque la gravedad, pero aquí en la Tierra, hace que cause esa fuerza, ¿no? Supongamos que se va con la misma piedra usted a otra gravedad, o sea, a la Luna, ¿no? Seguramente hay alguien de ustedes lo va a avanzar a alzar con una mano, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza que ejerce allá es en otra gravedad, entonces es otro asunto, ¿no? No sé si me entienden ahí, pero la cantidad de masa no ha cambiado, ¿no? La piedra era la misma aquí en la Tierra como en la Luna. Por eso ustedes han de ver en los videos al menos, ¿no? Que los astronautas van como saltando. Es por eso, ¿no? Por esa propiedad, ¿ya? Entonces, masa, cantidad de materia, peso, fuerza. Nosotros, ¿por qué decimos masa y peso aquí? Porque nosotros estamos hablando siempre de la misma gravedad, que es la Tierra. Nadie de nosotros creo que se está yendo a Marte o a la Luna, ¿no? Todos estamos aquí bajo la misma gravedad. ¿Está entendido ahí, chicos? Con el ejemplo que les acabo de decir. Sí. Ya, entonces, miren, si yo les pido, si alguien, ¿no? Alguna vez le pregunta, así como yo, muy bien hizo el compañero la respuesta, usted podría decirlo así, ¿no? La masa es la cantidad de materia, el bulto que tiene, como dijo el compañero, el peso es la fuerza que tiene, ¿ya? ¿Cómo medimos esas propiedades físicas? Normalmente de forma directa, ¿no? ¿Ya? En cambio, las propiedades químicas, para observarlas es un poco más complicado, ¿no? Como ya hablábamos ayer, estamos hablando ya de una reacción química como tal, ¿no? Yo he puesto aquí un ejemplo, no sé si lo alcanzan a leer, dice el hidrógeno gaseoso se quema en presencia de oxígeno para formar agua, ¿no? Tenemos una reacción química, hidrógeno más oxígeno va a formar agua, ¿no? Entonces dice que describe una propiedad química del hidrógeno, ya que para observar esta propiedad se debe efectuar un cambio químico, ¿no? Que en este caso es la combustión. Después del cambio, los gases originales, hidrógeno y oxígeno, habrán desaparecido y quedará una sustancia química distinta que es el agua, ¿no? En sí, las propiedades químicas son más complicadas, no se las ve directamente. Tiene que haber ya una reacción química de por medio para darnos cuenta de esto. Tenemos también las propiedades, me avisan si tienen alguna acotación o algo aquí. Tenemos las propiedades intensivas y tenemos también las propiedades extensivas. Una propiedad, una propiedad intensiva es aquella que no depende tanto de la cantidad de materia. ¿A qué me refiero? Verá. Usted normalmente tiene propiedades que, a pesar de que usted aumenta la cantidad de materia, esa propiedad se mantiene constante. Voy a dejar de compartir un rato para verles un poquito. Verá. ¿Qué pasa si usted tiene de una misma, coge ahorita agua de la llave y le pone a hervir? Hierve una taza y por otro lado hierve una olla de agua. Ya, las dos cosas. ¿Qué pasa con la temperatura de ebullición? ¿Cuánto es aquí en la Tierra? ¿Cuánto es? ¿A cuánto hierve el agua, mejor dicho? ¿A cuánto les han dicho? ¿Quién de todos los presentes me contesta eso? ¿A A cuánto? 100 grados, a 100 grados, A creo 100 que. grados centígrados, ¿no es cierto? Usted puede, desde que empieza a hervir el agua, usted puede seguirle hirviendo 1 hora, 2 horas, todo el día, y la temperatura va a aumentar o no, o ya se No, queda.
Sí, pero se mantiene, seca también. se evapora. Se evapora, ¿no es cierto? Pero la temperatura no va a cambiar, ¿verdad? Llegó al punto de ebullición y ahí se mantiene. Ya, eso es lo que yo les estoy diciendo. Entonces, si usted por un lado hirvió un vaso de agua y por otro una olla de agua, mezcla las dos cosas, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta? Es la misma. La misma. Ese ejemplo que yo les dije, tan simple para algunos, y tal vez otros como que dijeron, no, no es cierto, no, nunca lo había pensado, tal vez dirá alguien. Sí, eso estamos describiendo una propiedad intensiva de la materia. Quiere decir que no depende de la cantidad de materia, ¿no? Usted a eso mismo puede luego añadirle 1 metro cúbico de agua hervida, pone el termómetro, va a seguir marcando 100 grados centígrados, ¿sí? ¿Ya? Otro ejemplo de esos, como el que acabé de decir, podría ser, es la densidad, ¿no? Y que no les sorprendan nunca a ustedes con esa típica pregunta, ¿no? Alguien que me describa de aquí, de todos los participantes, ¿qué es la densidad? Con sus palabras. Densidad creo que es como tipo, qué tan espeso o duro está digamos que el líquido, ¿no? Ya, sí, de cierta forma es una forma de darnos cuenta. Y- La densidad es como dice en mi opinión, el grosor de una materia. Por ejemplo, la niebla. La niebla, si han visto series de televisión o esos canales como Discovery Channel, verán que cuando una persona camina sobre la niebla, camina entre la niebla y dice, esta niebla es demasiado densa, o sea, es muy espesa, muy Espesa, muy... vasta. Ajá. Perfecto, sí, exactamente, ¿no? Entonces, mire, justo lo que ustedes utilizaron los términos, yo sé decir términos criollos, como para entender todo, ¿no? Los términos comunes, ¿no? Pero ya hablando un poquito más técnico, que es lo que a nosotros bueno, lo que a nosotros nos compete ya como futuros profesionales, pues la densidad es una relación entre la masa y el volumen, ¿no? Entonces, de paso, mire, voy a recordarles por aquí un poco. Vamos por aquí. Voy a compartir esto, ¿no? Voy a aprovechar que tengo esta tableta. Entonces, para todos, ¿no? Una propiedad intensiva, estamos diciendo que es la densidad, ¿no? ¿Ya? Esta densidad, si muchos de ustedes recuerdan, algunos lo simbolizan con una letra D nada más, otros lo suelen simbolizar con este símbolo así, otros incluso lo ponen así, no hay problema, ¿no? Son muchas variedades de cómo simplemente lo simbolizan, ¿no? Pero para cualquier cosa, la densidad es una propiedad primeramente intensiva. Tengo la diapositiva que ya les voy a compartir igual, pero un poquito aquí para desglosar la fórmula, ¿no? Entonces, la densidad nos da que tiene esta fórmula, ¿no? M sobre B normalmente, ¿no? Donde M es la masa. La B volumen. Sí, siempre hemos aprendido esto, ¿no? Entonces, yo les voy comentando algo yo y luego espero que al final del semestre me den la razón. No soy muy amante de las fórmulas, ya les voy a decir por qué. Sin embargo, cuando usted tiene una fórmula o una ley, algo hay que seguirla, hay que respetarla, sirve bastante, ¿no? Esta densidad, la masa, pues normalmente se la trabaja en gramos y el volumen en mililitros, ¿no? Por eso es que, en general, la densidad tiene estas unidades, ¿no? Que son los gramos sobre mililitro. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Listo, entonces, un ejemplo. Y luego vamos a la parte que me interesa mismo, ¿no? La parte de ejercicios ya le haremos ya, pero un ejemplo, si a mí me dicen la densidad del agua, ¿cuánto es? ¿Quién ha escuchado? ¿Quién me dice cuánto es la densidad del agua? Ni idea. Es 1 gramo sobre mililitro. Esa es la densidad del agua, ¿no? La densidad del agua pura y a condiciones estándar, obviamente, ¿no? Ya. Entonces, señores, para todos, si yo digo que la densidad es una propiedad intensiva, ¿qué quiere decir eso? ¿Que cambia o se mantiene constante normalmente?
Constantemente. Ya, exacto. Entonces, para todos, verán esta pregunta capciosa que saben hacer algunos, ¿no? ¿Qué es más denso? ¿Un jarro de agua o un tanque de agua? ¿Tanque? El jarro. ¿Quién tendrá mayor densidad? El vasito de agua, verá que de la misma agua de Mapala. Que nos... Ninguno. Ninguno, o sea, no, a ver. ¿Quién es más denso? El tanque de agua, si no me equivoco. O sea, yo tengo aquí un vasito de agua. Inge. Qué bien ese. Porque al introducirse el tanque uno siente como una presión al tirar así. Y acá tengo el tanquezote. Inge, Perdón, sí, le escucho. Inge, dice que una compañera se le ha ido la luz y no tiene internet. No se preocupe. Ya le subimos luego el video ya. Ya les voy a subir el link. Ok, Solo que lo listo. revisen nada más. Ok. Ahí está, un super tanque. Los dos son agua, ¿verdad? Este es agua. Y esto también es agua. ¿Viene a ser lo mismo, dice? Exactamente. Sí, la densidad, si es de la misma sustancia, siempre va a ser constante. Va a ser constante. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la densidad no depende de la cantidad de materia. Adicional a eso, yo le voy a demostrar también, verá, algo que tan simple tal vez, pero bueno, muchas veces tal vez no les comentaron o pasamos por alto, ¿no? ¿Cuánto pesará este vaso de agua? Señorita Jocelyn, deme un valor ahí. Digamos que este vaso de agua pesa... Digamos que este vaso de agua, ¿qué le parece? Si ha de pesar más, pero digamos que pesa 100 gramos, ¿no es cierto? Sí. A ver, otra vez. Más acasito. Vamos a sacar la densidad para los dos casos. Ya, voy a demostrarle porque a algunos les veo que pusieron una cara como que ¿qué habla este man? Verá. La densidad es igual a masa sobre volumen. Hasta ahí, todos, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Sí, dice. Sí, Sí. todos ya. Yo no dije esto, verán, esto ya es una ley, esto ya está determinado. Siempre que usted tenga una ley, usted ya no tiene que estar demostrando. Eso ya, en buena hora, ya alguien ya nos dio demostrando antes. Solo usted tiene que aplicar de forma correcta. ¿Ya? Entonces, vamos para el primer caso. Haga cuenta que este vaso de agua pesa 100 gramos. ¿Sí? Ya. ¿No es cierto? Volumen. ¿Sí? Y Pero ahí ocupa toca. un volumen de 100 mililitros. ¿No es cierto? Ya. 100 dividido para 100, ¿cuánto es? 1, ¿no es cierto? 1 gramo sobre mililitro, ¿no? El mismo número dividido para 1. Sí. Ahora, hagamos cuenta que en cambio, este tanque de agua, ¿no es cierto? Ya no ha de pesar 100 gramos. ¿Cuánto pesará? Hagamos cuenta que ahora este tanque de agua pesa 10.000 gramos, por poner un ejemplo. ¿Verdad que si aumentó la masa, qué también aumenta? ¿El peso? El volumen. El volumen. Claro, ¿no es cierto? También aumenta 10.000 gramos de agua, ya no han de entrar en este vasito de aquí. Entonces, esos 10.000 gramos de agua, seguro que me corresponden por la relación que tenemos a 10 mililitros, en este caso. Simplifico, ¿y cuánto me queda? Lo mismo, ¿no es cierto? ¿Me entendieron ahora sí la relación? Sí. Más o Exacto, menos. sí. Siempre y cuando hablemos de la misma sustancia. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Miren, en otras palabras, la densidad siempre es constante para una misma sustancia. Ahora sí, entonces, otra vez regreso con una pregunta capciosa. ¿Qué es más denso? ¿1 gramo de oro o 1 tonelada de oro? Denso. ¿Quién tiene mayor densidad? Ambas porque son oro, pues. Ya, las dos son iguales. Busque cuánto es la densidad en su teléfono. Yo tampoco me sé de todo. Es lo mismo que el agua, es constante. ¿Cuánto es la densidad del oro, chicos? ¿Cuánto dicen? ¿Quién me da ese dato? Densidad del oro. 19.32. 19.32. Sí.
esa densidad nació de haber dividido una masa para un volumen, así como hicimos aquí. ¿Sí se dan cuenta? De ahí nació 19.32. Entonces, así como yo le dije aquí, un vaso de agua pesa 100 gramos y el volumen que ocupa es 100 mililitros. Un tanque de agua ya no ha de pesar 100 gramos, pesa 10.000 gramos y ocupa 10.000 mililitros. Así mismo vamos a tener la relación para cualquier sustancia. El oro, entonces, 1 gramo de oro va a tener esa densidad. 1 kilogramo de oro va a tener la misma densidad. 1 tonelada de oro va a tener la misma densidad, que es ¿cuánto? 19 punto no sé cuánto. ¿Me entendieron? La densidad, propiedad intensiva, siempre constante. Ya. Listo. Espero que sí. Inge, una pregunta. Pregunten nomás con confianza. Por ejemplo, el vaso de agua valiera 250 gramos. ¿Abajo cuánto iría? ¿Igual? Seguro va a 250 mismo. Esto es un ejemplo que yo lo puse, ¿no? Para obtener esta densidad. Claro, siempre para el agua va a ser constante, ¿no? Va a ser siempre constante. Es que eso le digo. Siempre la masa y el volumen van proporcionales. Ya vamos a poner ejemplos reales para que usted se dé cuenta que la densidad siempre va a ser la misma para una sustancia. Pero, ¿qué pasaría si este tanque ya no fuera de agua, fuera de acetona, por ejemplo? Ya no ha de dar la misma densidad, porque la acetona no ha de pesar lo mismo que el agua, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si este tanque, señorita o señor Nole Salazar, fuera de aceite quemado, por decir? Variaría la densidad Claro, ¿no porque es ya no cierto? es agua, sino es de... Claro, mire, haga cuenta que este vasito de aquí, más o menos para que usted se vaya dando cuenta de todo, ¿no? Yo estoy dibujando aquí un vaso. No, ¿qué era? ¿Qué estoy dibujando? Bueno, es que estaba queriendo dibujar un material volumétrico. Esto se llama matraz, ya lo veremos cuando veamos una parte de práctica. Bueno, un poquito más recto. Ya. Este matraz, digamos que tiene una capacidad de 250 mililitros. ¿Ya? ¿Verdad que si yo a este matraz le lleno con agua, ha de tener una masa? Y si le lleno con aceite o con petróleo o con lo que sea, ha de tener otra masa, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Otra vez. Sí. Digamos que yo aquí le llené con agua. Y por acá le llené con, se me ocurre con petróleo. ¿Ya? ¿Quién creen que pesará más? ¿Quién tendrá mayor masa? ¿El petróleo? El petróleo. Claro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Porque es más espesa que el agua, Ya, que es líquida. porque es más denso que el agua, exactamente, ¿no? Entonces, eso fíjese, ¿no? Cómo va variando la situación, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Siempre va a depender de lo que nosotros tengamos. Pero si comparamos una misma sustancia en volúmenes o masas diferentes, esas va a tener siempre la misma densidad, ¿no? Esta va a tener, no sé, se me ocurre aquí ponerle que por obvias razones este de tener 250 gramos y este petróleo de seguro que usted le pone en la balanza y deme a alguien un valor, alguien que esté muy atento. 500. 500, ya, 550. perfecto. 550, pongámosle para que no vayan a pensar de pronto que va a ser la mitad siempre, ¿no? Alguien dice 550, sí, algo así ha de pasar, ¿no? Porque esto es agua y esto es petróleo. Esta es menos denso. Y esto es más denso. Ya. Entendido de ahora en adelante, entonces, cuando a usted le hagan esa broma, no esa broma, esa pregunta capciosa que suelen hacer, no, ¿qué pesa más? Por ahí siempre en mi prueba, yo en el examen siempre les pongo algo así, no igualito como les dije, pero siempre les pongo así para que usted piense, ¿no? Y se dé cuenta que esto se mantiene constante, ¿ya? Sigamos por acá entonces. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta, algo más? ¿Alguien? No, ninguno. Bueno, muy bien, perfecto. Ya, chicos, vamos por acá compartiendo algo más que tenían para acabar esto.
Creo que era este de aquí mismo. Bueno, en cambio, una propiedad extensiva es aquella que sí depende de la materia, ¿no? Lo que les acabé de decir, ¿no? La masa. ¿La masa será una propiedad extensiva o intensiva? Intensiva. Intensiva. ¿Intensiva o extensiva? ¿Verdad? La intensiva es... Extensiva, extensiva. Claro. Extensiva. La masa, el volumen, la longitud, todo eso es extensivo, porque conforme usted va aumentando la cantidad de materia, también aumenta dicha magnitud. El peso. Claro, el peso, todo eso, ¿no? La temperatura ya quedamos en que no, que ya les puse el ejemplo de rato. Sí. Mire, si usted tiene, aquí está un ejemplo bastante simple. Si usted tiene 2 monedas de cobre, dice ahí, ¿no es cierto? Para calcular la masa de eso, ¿qué hace? Suma las 2 cantidades, ¿no es cierto? Entonces, si usted va aumentando, si usted tiene igual el mismo vaso con alcohol aquí, ¿sí? ¿No es cierto? Usted pone una cantidad de alcohol, pone más alcohol y pone más alcohol, la masa y el volumen por sí Va solos van aumentando. aumentando, ¿no? Aumentando. No hay mayor problema con eso. Listo, entonces, entendido, ¿no? Propiedades de la materia, intensiva y extensiva. Nuevamente, la intensiva es aquella que no depende de la cantidad de materia. Es decir, usted puede aumentar cantidad de materia como se le ocurra, pero esa propiedad sigue siendo constante. ¿Cuáles tenemos aquí? 2 ejemplos, la temperatura y la densidad yo les he dado. Usted luego ya con el concepto que lo tiene, clasificará cuando sea necesario, ¿no? Las propiedades extensivas, por eso dice extensiva, que se extiende, ¿sí? Esas sí dependen de la materia. Si usted aumenta materia, aumenta también esa propiedad. Ejemplo, la masa, longitud, volumen, etcétera. ¿Ya? Perfecto. Voy a dejar de compartir esta parte de aquí. Y a continuación, yo quiero que ustedes, por favor, un momentito, voy por acá.